Soy Catalina, tengo 64 años, soy viuda y vivo en silencio en una pequeña casa construida en tiempos de mi abuelo, en las afueras de Salamanca. Esa casa tiene un tejado de tejas rojas ya descoloridas, un balcón estrecho que da a una calle adoquinada y un reloj de péndulo que marca el tiempo con la paciencia de un corazón anciano. Creí haber dejado atrás las curvas más peligrosas de la vida. Mi esposo, Manuel, murió hace 7 años de una grave enfermedad. Desde entonces, me acostumbré al crujido de la silla de madera, a la taza de té amargo cada noche, al silencio que corta el oído como una hoja fina. Pero sigo llevando una vida ordenada y puntual, tal como Manuel me enseñó. La vida no siempre es amable. Por eso debemos ser amables con ella primero. Álvaro, mi único hijo, tiene 38 años y trabaja en una empresa financiera en Madrid. Desde que se mudó a la capital, sus llamadas son menos frecuentes y sus visitas aún más escasas. No, lo culpo. Esa ciudad devora el tiempo de los jóvenes con proyectos, cenas tardías y taxis que circulan toda la noche. Laura, su novia de 29 años, trabaja en marketing para una firma de muebles en Chamartín. Habla con soltura, viste con elegancia y lleva un perfume suave, como una rodaja de limón recién cortado. La primera vez que nos vimos, me sonrió con cortesía, me abrazó con ligereza y luego habló de pintura, cortinas y velas aromáticas. En ella percibí una serenidad brillante, agradable a la vista, pero distante al tacto. Y luego está Rodrigo Serrano, un nombre que guardé doblado en el cajón del recuerdo durante 4 décadas. Nos conocimos cuando yo tenía 23 y él 24. Rodrigo estudiaba arquitectura y trabajaba en un pequeño taller junto al río Tormes. Yo era bibliotecaria en la universidad y por las noches ayudaba a mi madre a tejer bufandas. Aquel verano, él me prometió: volveré cuando termine el proyecto en Segovia. Esperé. Pero la vida se partió en dos, como un libro arrancado de las manos. Rodrigo se fue, las cartas se hicieron escasas, y entonces conocí a Manuel, un hombre bueno, estable, con manos que sabían mantener un hogar en pie, incluso bajo la tormenta. Guardé la tarjeta de presentación de Rodrigo dentro de un cuaderno de tapa de cuero, como un pedazo de juventud que se negaba a morir. Aquella tarde fatídica comenzó con una normalidad sospechosa. Preparé té negro con un poco de canela y encendí la radio para escuchar un viejo bolero. El viento entraba por la rendija de la ventana, trayendo el olor húmedo de las paredes encaladas tras la lluvia. Desde la cocina observaba la llama azul del fogón y pensaba en las galletas de almendra que llevaría a doña Rocío, mi vecina de enfrente. El reloj dio las 4:30. De repente me detuve. Un olor acre, a plástico quemado, se deslizó por el aire. ¿Habré dejado algo en la estufa?, me pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Salí al pasillo. El aire se volvió pesado. Un velo gris de humo se arrastraba desde el salón. El corazón me golpeaba el pecho. No, no ahora, murmuré, avanzando hacia la puerta. Al empujarla, una nube espesa me cegó. El humo ardía en los ojos. Las cortinas de encaje junto a la ventana estaban ennegrecidas, y el borde de la alfombra chispeaba con diminutos puntos rojos, como insectos de fuego. El detector de humo, esa cajita blanca en el techo, permanecía mudo. Iba a cambiarle la pila hacía 2 meses. Lo había dejado para mañana. «¡Corre, mujer, corre!», me grité, agarrando el bolso colgado tras la silla. Busqué la caja de documentos en el armario, pero desistí cuando escuché el chisporroteo de los enchufes ardiendo. El viento que entraba por la ventana medio abierta alimentaba las llamas con una respiración feroz. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta trasera. El olor a quemado me raspaba la garganta, las luces parpadeaban. En el umbral tropecé. El brazo golpeó el marco de madera, dolió como fuego, pero seguí corriendo. Solo al sentir la pared fría del callejón, supe que estaba viva, jadeando como quien escapa de una pesadilla pegada a la piel. Las voces resonaban a mi alrededor. «Llamen al 112. Agua. Rápido». Doña Rocío me abrazó, temblando, susurrando una oración. Frente a mí, la casa en la que viví más de 30 años ardía como un horno abierto.
Las ventanas estallaban. Los vidrios caían sobre el suelo de ladrillo con un tintinear seco. Un vecino intentaba rociar agua con una manguera de jardín, inútil contra las lenguas rojas que subían hasta el techo. Miré sans sentir nada. Cada llama era una línea roja tachando mi vida. El armario de madera, que Manuel hizo con sus propias manos, la foto de bodas enmarcada en plata, la mecedora donde arrullé a Álvaro cuando tenía 3 meses. En algún lugar sonaban sirenas. Los bomberos llegaban. Pero hay cosas que no sé. Rescatan cuando ya se han convertido en fuego. Y entre ese estruendo, un pensamiento brilló con una claridad cruel. Ya no tengo casa. Yo, Catalina de Salamanca, la mujer que mantenía todo en orden, acababa de perder su refugio en unos pocos respiros. Apreté el bolso con fuerza. En mi mente apareció un nombre cubierto de polvo. Álvaro, mi hijo. Madrid estaba a 2 horas en tren. Iré a su casa un tiempo, me dije, intentando calmar el temblor con una decisión sencilla. Necesitaba un techo. Necesitaba una puerta abierta. Necesitaba oírle decir algo tan simple como «Ven, mamá». Pero al sacar mi teléfono agrietado y marcar su número con los dedos temblorosos, un miedo difuso me recorrió. No llamé a Laura. Llamé directamente a mi hijo. El tono sonó 1, 2, 3 veces. «¿Mamá?» La voz de Álvaro llegó entre el ruido del tráfico. Abrí la boca, pero lo que salió fue un hilo ronco. «La casa. Se ha incendiado, hijo». Al otro lado hubo un nos. Silencio denso. Luego, «¿Estás bien?» «Sí. Solo un poco aturdida». Tragué saliva. «Necesito quedarme en algún sitio por un tiempo». Escuché un suspiro leve, como una sombra. Cerré los ojos y esperé. Por un instante vi con nitidez los 2 extremos de mi vida. De un lado, el humo devorando mis años. Del otro, la puerta de mi hijo, el lugar donde esperaba encontrar cobijo. No sabía que ese momento sería el inicio de una cuesta aún más resbaladiza, pero me aferré a la esperanza, como quien se agarra a una barandilla que tiembla, rogando que resista una vez más. Cuando colgué, el cielo de Salamanca se había vuelto gris ceniza. Las últimas columnas de humo se elevaban sobre lo que fue mi cocina, donde durante 30 años preparé el desayuno de mi esposo y donde colgaba, recta, nuestra foto de bodas. Ahora solo quedaba un montón negro, con olor a plástico, madera y recuerdos quemados. Los bomberos me llevaron al centro de salud más cercano para revisarme. Dijeron que tenía una leve quemadura en la muñeca y un poco de irritación pulmonar por el humo. Asentí, conteniendo las lágrimas. Una joven agente me puso la mano en el hombro y preguntó con voz suave, «¿Tiene algún familiar cerca?» Respondí en voz baja, «Mi hijo está en Madrid. Iré allí». Al salir del centro, me entregaron una pequeña bolsa. Dentro había una cartera de cuero chamuscada en las esquinas, un anillo de boda deformado y el rosario que Manuel trajo de su peregrinación cuando tenía 40 años. Los miré con el corazón pesado, como si alguien acabara de colocar sobre ellos toda una vida. A la mañana siguiente tomé el tren temprano hacia Madrid. Sostenía con fuerza una bolsa de tela gris, lo único intacto después del incendio. Por la ventanilla, la llanura de Castilla se alejaba, con sus campos de trigo extendiéndose hasta el horizonte, salpicados por bandadas de cuervos negros, como puntos de duelo sobre el amarillo seco. En el sonido regular de las ruedas metálicas solo resonaba una pregunta. ¿Y ahora, a dónde iré? Llegué a casa de Álvaro al comienzo de la tarde. El edificio estaba en una zona residencial tranquila, con olmos recortados y senderos de piedra reluciente. Cuando el taxi se detuvo, miré hacia el 4º piso. Las ventanas cerradas, las cortinas corridas, tan frías como la voz de Laura, que pronto escucharía. Toqué el timbre. El clic de la cerradura eléctrica sonó seco. La puerta se entreabrió y apareció Laura, con el cabello castaño recogido y un suéter blanco impecable. Se sorprendió un instante, luego sonrió con esa cortesía perfecta. «Catalina». Álvaro me avisó. Dios mío, qué tragedia lo del incendio. Pase, por favor. El piso era moderno, luminoso, con aroma a aceite esencial de naranja.
Todo era tan pulcro que me sentí como una mancha de tinta sobre un mantel blanco. Álvaro salió del salón, el rostro serio, los ojos todavía en el móvil. Luego me miró. «Mamá, ¿estás bien?» Sonreí débilmente. Solo lo perdí todo, pero sigo entera. Intenté sonar ligera, pero mis palabras sonaron como cristal rompiéndose. Álvaro se acercó y me puso la mano en el hombro. Ese gesto casi me hizo llorar, pero me contuve. Después de contarles lo básico, Laura sirvió té y preguntó: «¿Qué dijo la policía sobre la causa?» «Dicen que fue un cortocircuito en un enchufe viejo. El detector de humo no funcionó. Llevaba tiempo pensando en cambiarle la pila». Laura soltó un leve suspiro, con los labios apenas apretados. Conocía esa mirada, mezcla de compasión y juicio. Álvaro cambió de tema, vacilante. «Mamá, ¿la compañía de seguros ya se ha comunicado?» «Dijeron que irán mañana a inspeccionar el lugar. Tal vez indemnizarán con unos 70.000 euros, después de descontar depreciaciones y reparaciones. Pero no pienso reconstruir. Solo quiero buscar un piso pequeño, lo justo para mí». Intenté hablar con calma, aunque el corazón pesaba como piedra. Laura dejó la taza en la mesa y miró rápidamente a Álvaro. Un silencio frío se extendió entre los tres. Luego habló con tono suave, cuidadoso. «Bueno, es que nuestro piso es pequeño, solo tiene 2 habitaciones. Una es mi despacho, y la otra, bueno, ya sabes, está llena de cosas». Álvaro asintió, mirándome con incomodidad. Lo entendí, y ese entendimiento me heló la sangre. «No tienes que explicarte, hijo. Solo pido quedarme unos días hasta que termine los trámites del seguro. Mamá, sabes que estamos muy ocupados. Laura trabaja desde casa, tiene muchas reuniones», dijo Álvaro, bajando la voz. «Necesitamos un poco de privacidad, ¿lo entiendes?» Sonreí con amargura y dejé la taza sobre la mesa. «Privacidad. Claro, lo entiendo. Tú quieres espacio. Yo solo necesito un lugar donde descansar». Laura se apresuró a intervenir. «Catalina, no lo tomes a mal. Creemos que estarías más cómoda en otro sitio. Hay algunos apartamentos temporales cerca, limpios y bien equipados. Podrías quedarte unos meses hasta que todo se arregle». Miré sus manos finas acariciando la taza y vi el alivio en cada uno de sus dedos. Álvaro añadió: «Si hace falta, puedo pagar el primer mes de alquiler». Una corriente de aire frío entró por la ventana entreabierta y se llevó el último rastro de calor de mi pecho. «Gracias, hijo. Te lo agradezco mucho». Mi voz sonó tranquila, incluso para mí. Me puse de pie y miré alrededor. La sala ordenada, las fotos de pareja colgadas en la pared, ni una sola con mi rostro. «No os molestaré mucho», dije, forzando una sonrisa. «Quizá deba irme hoy mismo. No quiero interrumpir vuestra privacidad». Álvaro intentó decir algo, pero Laura ya estaba de pie, abriendo la puerta con cortesía. «¿Le llamo un taxi, Catalina?» Apreté el bolso entre los dedos. «No, no hace falta. Me las arreglaré». Salí. Escuché la puerta cerrarse a mis espaldas. Un sonido limpio y frío, como un punto final. Me quedé en el pasillo vacío, bajo las luces de neón reflejadas en el suelo brillante. En el bolso solo me quedaba algo de dinero en efectivo y un documento de identidad con olor a humo. Esa noche, el viento de Madrid cortaba la cara, y comprendí que una vez más flotaba por el mundo sin techo, sin rumbo, con solo 2 cosas: la vejez y la memoria. Caminé por la calle, pasando frente a cafés aún iluminados, entre jóvenes que reían bajo toldos rojos. Ya no oía nada con claridad, solo resonaba en mi cabeza una voz antigua, cálida y lejana. «Volveré, Catalina». Me detuve. En mi memoria aún conservo aquella pequeña tarjeta de presentación con letras en cursiva plateadas. Rodrigo Serrano, Arquitectura Serrano y Hijos. La había guardado durante 40 años, sin pensar que algún día volvería a usarla. Pero esa noche, de pie en medio de un Madrid extraño, con solo una pequeña bolsa y el corazón hecho trizas, no, tenía más a qué aferrarme. Caminé sin rumbo hasta que el reloj marcó las 5 p.m., aunque el cielo de Madrid ya se había vuelto gris como la ceniza después de la lluvia. El viento invernal me despeinó.
y por primera vez en mi vida comprendí que no tenía a dónde regresar. Una madre de 64 años, en medio de la capital brillante, abrazando una bolsa chamuscada, parecía más una mendiga que una mujer que alguna vez tuvo casa, esposo y una vida decente. Anduve sin propósito, pasando frente a cafés iluminados, por una plaza donde los niños reían persiguiendo palomas. Cada paso pesaba como si cargara sobre los hombros toda mi vida reducida a cenizas. No quería ir a un hotel, no solo por el dinero, sino porque la soledad se sentiría aún más grande. En ese momento recordé a doña Mercedes, mi vecina de Salamanca. Fue la primera en correr hacia mí cuando el fuego se desató, la que puso su mano en mi hombro y murmuró: «Mientras haya vida, Catalina, siempre se puede empezar de nuevo». Si ella aún viviera allí, quizá hoy tendría un lugar donde recostar la cabeza. Vagué hasta que la noche cayó del todo. El viento era helado, y las plantas de mis pies ardían. Me detuve frente a una pequeña pensión con un cartel que decía: «Hostal Los Pinos, habitación por noche». Los cristales estaban empañados, y dentro se veía una luz cálida. Dudé unos segundos, luego empujé la puerta. La joven recepcionista me miró de arriba abajo, con ojos que mezclaban sorpresa y compasión. «Una habitación individual, por favor. Rellene aquí sus datos». El precio era bajo, pero para mí cada euro valía sangre. Firmé, tomé la llave y subí por una escalera angosta que crujía con cada paso. El cuarto era pequeño. Apenas cabía una cama de hierro, una mesa de madera y una ventana que daba a la pared gris del edificio contiguo. Me senté al borde de la cama y vi mis manos temblar. El olor a humo seguía en mi pelo, en mi ropa. Esa noche no dormí. Pensé en Manuel, en aquellas tardes en que él leía el periódico junto a la ventana mientras yo servía té y le llenaba la taza sin necesidad de que lo pidiera. Esos recuerdos ahora eran polvo, disueltos en las ruinas. Me levanté, abrí la bolsa y busqué lo único que quedaba de mi vida anterior: una vieja tarjeta de presentación. Los bordes estaban gastados, las letras plateadas, casi borradas. Rodrigo Serrano, Arquitectura Serrano y hijos. Sonreí con tristeza. 40 años. El hombre que me prometió volver seguramente me había olvidado, pero en aquella noche oscura, el nombre Rodrigo se encendió en mi mente como una pequeña luz, débil pero viva. A la mañana siguiente fui a la oficina del seguro, según la cita. El lugar olía a café y a papel recién impreso. Un empleado joven, con el rostro cansado, hojeó el expediente con indiferencia, como si mi vida fuera solo una línea en una hoja de cálculo. Según la valoración inicial, la vivienda estaba asegurada por un total de unos 80.000 euros. Pero, tras la depreciación de materiales y los costos de gestión, la cantidad final será de aproximadamente 55.000. ¿55.000 euros? ¿Por 35 años de vida?, repetí con la voz entrecortada. Él se encogió de hombros. Lo entiendo, señora. Pero así lo establece la ley. Haremos la transferencia en unas 3 o 4 semanas. 3 o 4 semanas. Ya no tenía casa, ni familia aparte de mi hijo y su esposa, que aún no me aceptaba del todo. 4 semanas eran una eternidad cuando debía pagar cada noche en efectivo. Salí de la aseguradora con el papel en la mano. El viento de Madrid me azotaba el rostro. Entonces recordé a Rodrigo. Dicen que los reencuentros del pasado son obra del destino. Quizá el destino estaba intentando llamarme otra vez. Abrí el móvil y busqué el nombre de su empresa. El resultado apareció enseguida. Serrano Asociados. Constructora e inmobiliaria. Madrid Centro. La dirección estaba a solo 2 calles de donde me encontraba. Dudé. Estaba loca por presentarme ante un viejo amor después de 40 años, con este aspecto deshecho, pero pensé, ya no tengo nada que perder. Me planté frente al edificio de cristal de 8 plantas. El rótulo Serrano, Asociados, reflejaba la luz del mediodía. Me vi en el vidrio. Abrigo viejo, cabello canoso, rostro surcado de arrugas. Estuve a punto de irme cuando la puerta automática se abrió. Un hombre de mediana edad salió con paso tranquilo y mirada serena. Su cabello tenía vetas de plata, sus ojos eran de un marrón profundo. Cuando me vio, sus pupilas se dilataron un instante.
¿Catalina? Su voz era grave, incrédula. Me quedé inmóvil, como si el tiempo retrocediera 4 décadas. Rodrigo. Fue lo único que alcancé a decir. Él se acercó, sin preguntar nada más, y dijo suavemente: «Entra, hace frío aquí afuera». Lo seguí al Famila. Vestíbulo, todo reluciente y moderno. Ordenó a su secretaria que pospusiera la reunión y me invitó a subir a su despacho. Era amplio, con planos arquitectónicos en las paredes y fotos de grandes obras por toda España. Me senté, con el corazón desbocado. Rodrigo me sirvió una taza de café y la colocó frente a mí. Su mirada mezclaba curiosidad y ternura. 40 años. Pensé que nunca volvería a verte. Sonreí débilmente. Yo tampoco creí que te buscaría. Pero mi casa se incendió, mi hijo. No tenía otro lugar a donde ir. Rodrigo guardó silencio unos segundos. Luego habló con voz firme pero suave. Entonces no vayas a ningún sitio más. Te quedarás en mi casa. Por poco dejó caer la taza de café. No, Rodrigo, no puedo. Catalina, no digas que no. Tengo espacio de sobra y... Se detuvo, mirándome a los ojos. Te debo más que un simple techo temporal. No supe qué responder. En aquella oficina elegante, de repente me sentí como Latenco, joven de 24 años que, junto al río Tormes, escuchó a este mismo hombre prometer: «Volveré». Ahora, quizás aquella promesa, aunque llegada con 40 años de retraso, se estaba cumpliendo. Miré por el ventanal, donde Madrid se extendía bajo el sol de la tarde. Mi vida recién devorada por las cenizas parecía abrirse, tímidamente, hacia un camino inesperado. No sé cómo terminé sentada en el coche de Rodrigo. Tal vez fue el aroma del café, o la forma en que dijo: «Te quedarás en mi casa», o quizás simplemente estaba demasiado cansada para resistirme. Cuando salimos del centro de Madrid, comenzó una llovizna suave. Las gotas corrían por el cristal, y las luces de la ciudad se disolvían como recuerdos borrosos. Permanecí en silencio, con la mano aferrada al bolso, sintiendo una mezcla de gratitud y desconcierto. La casa de Rodrigo estaba en Las Rosas, un barrio tranquilo, a unos 20 minutos en coche del centro. El portón de hierro se abrió, automáticamente, y al detenernos frente al porche, creí haber entrado en otro mundo. Un jardín cubierto de lavandas, luces cálidas bajo el alero, y una casa de piedra color arena, con techo inclinado y marcos de madera oscura, como en las pinturas antiguas. Rodrigo apagó el motor y se volvió hacia mí. «No tienes que preocuparte por nada. La habitación del piso de arriba lleva tiempo sin usarse, pero la haré limpiar de inmediato». Negué con la cabeza. «No quiero molestarte. Solo será por unos días, hasta que el seguro haga el ingreso». Él sonrió. Esa misma sonrisa que me dejaba sin aire cuando tenía 20 años. «¿Lo has olvidado? Soy arquitecto, y sé bien que una casa sin alguien que le dé calor no es más que un bloque frío de piedra». Sus palabras me apretaron el pecho. No respondí. Lo seguí al interior. El ambiente era sencillo y elegante, lleno de luz y madera cálida. En una esquina, un estante repleto de planos. Junto a él, una fotografía en blanco y negro de Rodrigo joven. La miré y sentí una mezcla de cercanía y extrañeza, como si me encontrara conmigo misma en un espejo empañado. Los 3 primeros días transcurrieron en un ritmo nuevo. Por la mañana, el sonido de la cafetera. Al mediodía, la sopa de verduras que él preparaba. Por la noche, los dos sentados en el porche mirando la lluvia. Rodrigo hablaba poco, pero tenía una manera de hacer que el silencio no pesara. Lavé algo de ropa, lo ayudé en la cocina, regué las plantas. Por primera vez desde el incendio, dormí una noche completa. Pero la paz es siempre frágil. La tarde del 4.º día, mientras doblaba toallas en la cocina, sonó el teléfono. Álvaro. La voz de mi hijo, entremezclada con el ruido del tráfico. «Mamá, me dijeron que estás en casa de un hombre». Me quedé inmóvil. «Sí, un viejo amigo. Ya lo conoces. Rodrigo Serrano, arquitecto de Salamanca». «Sé quién es. Acabo de ver su nombre en el periódico. Fue un contratista importante. Ahora lo están investigando por disputas financieras». Guardé silencio. Rodrigo, que en ese momento regaba las plantas en el porche, no parecía el tipo de hombre problemático que mi hijo describía.
Álvaro siguió, bajando la voz. Mamá, creo que deberías irte de ahí. Vivir con un hombre extraño a tu edad. La gente hablará. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Te preocupa la reputación de tu madre o la tuya, Álvaro? No digas eso, solo quiero lo mejor para ti. Apreté el teléfono entre los dedos. Si de verdad quisieras lo mejor para mí, al menos me harías sentir que sigo siendo una persona. Cuando toqué la puerta de tu casa, ¿qué dijiste? Necesitamos privacidad. Necesitamos límites. ¿Y ahora también quieres ponerle límites a la bondad de los demás? Del otro lado hubo silencio. Escuché un suspiro, luego una voz seca. Solo pienso que estarías más cómoda viviendo sola. Puedo enviarte algo de dinero para el alquiler. Unos 300 euros. Temporalmente, hasta que te estabilices. 300 euros. Solté una risa amarga. La misma mujer que lo sostuvo en brazos durante sus fiebres nocturnas ahora recibía dinero para alquilar como una limosna. Gracias, pero no hace falta. Ya encontré mi lugar. Colgué. La mano me temblaba. Rodrigo, desde el porche, me miró con preocupación. ¿Ocurre algo, Catalina? Intenté sonreír. Mi hijo no está contento de que me quede aquí. Cree que esto no es apropiado. Rodrigo frunció el ceño. ¿Le asustan los rumores? Le asusta todo lo que pueda hacerlo quedar mal. Se acercó despacio y dijo, con voz baja pero firme: no tienes que tener miedo. Esta casa es lo bastante grande para que tengas tu propio espacio. Solo quiero que sepas que aquí eres bienvenida. Lo miré. Una sensación nueva, a la vez cálida y desconcertante, me llenó el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie me decía algo tan sencillo. Esa noche salí al balcón y miré las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. La lluvia había cesado. El viento traía olor a tierra húmeda y a lavanda. Dentro, Rodrigo preparaba una sopa de mariscos. El aroma llegaba hasta la puerta. Sentí que algo en mí se ablandaba, como una piedra vieja al sol. Pero en esa quietud, una parte de mí seguía pesada. Sabía que Álvaro no se detendría en la llamada de hoy. Desde niño, mi hijo siempre había odiado todo lo que no podía controlar, incluso los sentimientos de los demás. Y, tal como imaginé, al día siguiente, mientras tendía la ropa en el jardín, sonó el teléfono. Laura. Su voz era dulce hasta lo helado. Señora Catalina, solo quería decirle, no queremos que haya malentendidos. Que usted viva con el señor Serrano podría dar que hablar. Álvaro está muy preocupado. Respondí suavemente. No tengo nada que perder salvo mi dignidad, y nadie puede robar la dignidad de quien ha vivido con el corazón limpio. Lo entiéndome, interrumpió Laura, aún con tono amable. Pero si quiere, puedo ayudarla a encontrar un apartamento pequeño, muy barato, en el centro. Solo tendría que firmar por unos meses, y así evitaría problemas. Solté una risa seca. Gracias, pero creo que los problemas no están en donde vivo, sino en la gente que no soporta ver a otros felices. Colgué. En la mesa del porche, Rodrigo colocó 2 tazas de té humeante. Su mirada se suavizó al verme. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí, levantando la taza y aspirando el vapor de menta. Solo que hay hijos a los que uno tiene que aprender a perdonar, aunque nunca hayan pedido perdón. Rodrigo me miró largo rato. Catalina, eres más fuerte de lo que crees. Sonreí, pero los ojos me ardían. En el jardín, el sol de la tarde se filtraba entre las hojas, dejando manchas doradas sobre mis hombros. Esa noche no pude dormir. Aunque el cuerpo estaba agotado, el corazón latía con fuerza, como si alguien llamara, desde dentro. Las palabras de Álvaro y Laura resonaban una y otra vez. Deberías mantener distancia. La gente puede hablar. Estarías mejor sola. Sonaban educadas, pero en el fondo querían decir, nos avergüenzas. Salí al balcón. Las luces de las rosas se habían apagado. Solo quedaba la lámpara amarilla del porche iluminando las macetas de lavanda. Rodrigo dormía, pero sabía que por la mañana volvería a levantarse temprano. Prepararía café, encendería la radio y tocaría suavemente la puerta para preguntar, ¿dormiste bien, Catalina? Una frase sencilla que nadie me había dicho en años. Volví despacio al salón.
Miré la casa amplia y silenciosa, tan serena como una melodía antigua. En las paredes colgaban decenas de fotografías. Rodrigo en obras inconclusas, Rodrigo estrechando manos de socios, Rodrigo sonriendo entre obreros con casco, pero nadie más, sin esposa, sin hijos, solo él y sus vacíos. Entonces lo comprendí. Entre los sumacidos, dos existía una soledad idéntica. A la mañana siguiente, Rodrigo salió temprano. Yo me quedé en el comedor, frente a una taza de café ya fría. Afuera, la luz del sol se esparcía por el jardín, reflejándose en el vaso y deslumbrándome. De pronto, sonó el teléfono un número desconocido. Una voz femenina, firme pero cortés, preguntó: ¿La señora Catalina? Llamo desde el despacho jurídico del señor Serrano. ¿Podría confirmar que se encuentra alojada en su domicilio? Me sobresalté. Sí, pero ¿ocurre algo? Nada grave, señora. Solo necesitamos actualizar la información de residencia temporal. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé inmóvil, con una inquietud nueva, un miedo difuso. ¿Estaba Rodrigo ocultando algo? Esa noche, cuando regresó, se lo pregunté directamente. Se sorprendió un instante, luego sonrió con calma. No te preocupes, tengo algunos juicios menores por terrenos de construcción. Mi secretaria es un poco, demasiado meticulosa. Su voz era cálida, serena, pero en sus ojos se adivinaba el cansancio. Asentí, sin insistir. Cenamos en silencio, solo el leve sonido de los cubiertos sobre los platos. Cuando se levantó para servir vino, noté un temblor en sus manos. Y entendí. Aquel hombre que un día estuvo en la cima, ahora luchaba contra su propia caída como yo, pero en otro nivel. Después de cenar, subí a mi habitación. Al abrir el armario, vi el abrigo de lana que Carmen, la empleada, había lavado y doblado cuidadosamente. Encima, un pequeño papel con letra firme. Catalina, esta casa antes era fría, ahora ya no. Gracias por estar aquí. Tomé el papel. Las lágrimas me empaparon las manos. 3 días después, Rodrigo tuvo que viajar a Barcelona por trabajo. Me pidió que me quedara tranquila, que el chofer podría llevarme a comprar lo que necesitara. Pero en cuanto su coche cruzó la puerta, sonó el timbre. Fui a abrir. Era Álvaro. Mi hijo estaba frente a mí, con un abrigo oscuro y el rostro tenso entre enojo y preocupación. Mamá, ¿de verdad estás viviendo aquí? Asentí despacio. Rodrigo ha sido bueno conmigo. Me ayudó cuando tú no lo hiciste. Álvaro apretó los dientes. ¿Sabes que este hombre está siendo investigado por fraude financiero? No quiero que te veas envuelta en un escándalo así. Miré directamente a los ojos de mi hijo y vi que en ellos no había preocupación por su madre, sino miedo a verse afectado. ¿A qué le temes? ¿A que la gente sepa que tu madre es una viuda pobre que vive gracias a la bondad de otros? Álvaro guardó silencio, con las manos apretadas. Mamá, solo creo que lo que estás haciendo no está bien. Por muy buena persona que sea ese hombre, la gente hablará. Sonreí con ironía. Han hablado toda la vida, hijo. Hablaron cuando quedé viuda, cuando fui pobre, cuando ya no me quedó nadie, pero nunca me ayudaron, así que ahora no tienen derecho a hablar. Salí al porche y señalé el jardín donde florecía la lavanda. Mira, algunos lo llamarían jardín abandonado, pero si observas bien, verás que cada flor sigue esforzándose por florecer, aunque nadie la cuide. Yo soy igual. Álvaro me miró con los ojos húmedos, pero no dijo nada. Solo dejó un sobre la mesa. Aquí hay algo de dinero, por si lo necesitas. No lo toqué. Guárdalo. Quizás tú lo necesites más que yo. Asintió. Se dio la vuelta y se marchó. Cuando el sonido del coche de mi hijo se perdió tras la verja, me di cuenta de que estaba temblando. Temblaba de miedo, de ternura y de una tristeza demasiado vieja. Esa noche no pude dormir. El tic-tac del reloj hacía que la habitación pareciera más vacía. Pensé en la casa reducida a cenizas, en mi esposo, en mi hijo aquel que una vez prometió: cuidaré de ti cuando seas mayor. Y entonces apareció la imagen de Rodrigo, con su sonrisa cansada. Abrí el cajón de la mesita y saqué la vieja tarjeta de la aseguradora Madrid Segura,
la que prometía transferir el dinero de la indemnización en 3 o 4 semanas. Ya casi se cumplía la tercera. Necesitaba ponerme en pie por mí misma, empezar de nuevo. No podía seguir dependiendo de la bondad ajena, ni siquiera de Rodrigo. A la mañana siguiente, cuando él llamó para decir que llegaría tarde, le dije: «Rodrigo, necesito volver a Salamanca por unos días. Hay unos documentos que debo arreglar». Guardó silencio unos segundos, luego respondió: «Haré que alguien te lleve. No conduzcas sola». Empaqué pocas cosas y dejé la casa de las Rosas en una mañana ventosa. La ciudad se fue difuminando en el espejo retrovisor y el corazón se me apretó sin saber si iba en busca del pasado o de una salida. No imaginaba que ese regreso me haría descubrir algo enterrado durante años, algo que me revelaría por qué Rodrigo quería retenerme a su lado a toda costa. Y cuando ese secreto salió a la luz, comprendí que lo que se había quemado en aquel incendio no era solo la casa, sino también las mentiras disfrazadas de amor. Volví a Salamanca después de casi 2 meses. La ciudad antigua seguía igual. Los tejados rojos bajo el sol, las calles de piedra brillando tras la lluvia nocturna, y el río Tormes fluyendo silencioso bajo el puente romano, indiferente a las penas de los hombres. Pero para mí, todo había cambiado. Bajé del coche con mi viejo abrigo de lana, con una sensación extraña y dolorosa, como regresar a un lugar que alguna vez fue mío, pero donde ya no había espacio para mí. Mi antigua casa era ahora un solar vacío cercado con planchas metálicas. Un cartel de la aseguradora colgaba torcido, movido por el viento. Me quedé allí largo rato. El olor a humo aún flotaba en el aire, agrio, persistente, como un recuerdo que se resiste a morir. Un hombre con chaleco reflectante se acercó y preguntó: «¿Usted era la propietaria de aquí?». Asentí. Van a nivelar el terreno. Probablemente la próxima semana. Nivelar el terreno, borrar las huellas del pasado. Le di las gracias y me alejé, temiendo que, si me quedaba un minuto más, las piernas me fallarían. Pensé en pasar por el café de siempre, cerca de la iglesia de San Esteban, donde Manuel pedía un café con leche y yo té con canela los domingos por la mañana. Pero al llegar, el letrero había cambiado. Ahora se llamaba Café de las Letras. Entré, me senté junto a la ventana y pedí una taza de té. El camarero dejó la taza y me preguntó en voz baja: «¿Es usted la señora Catalina Santos?». Levanté la vista, algo sorprendida. «Sí, pero ¿cómo lo sabe?», sonrió. «Alguien me pidió que le entregara esto, si venía por aquí». En mi mano apareció un sobre color crema, con una caligrafía inclinada y familiar: «Catalina». Mis dedos temblaron al abrirlo. Dentro había una sola hoja con unas pocas palabras: «Sabía que volverías. Ve al puente romano, al final de Lan Berardel, lado izquierdo. Rodrigo». El corazón me dio un vuelco. Rodrigo, el hombre que había entrado en mi vida hacía 2 meses, el que había abierto una puerta que creí cerrada durante 40 años. Pagué, salí del café y caminé rápido por las calles empedradas. El puente romano se extendía bajo la luz dorada de la tarde, el río brillaba como una cinta de plata, y al inicio del puente, él estaba allí. Rodrigo Serrano, el cabello casi completamente blanco, el abrigo beige moviéndose con el viento. Cuando me vio, su sonrisa apareció despacio pero segura, como si acabara de ver aquello que había esperado toda la vida. Me detuve, a unos pasos de él. «¿Sabías que volvería?», pregunté. Rodrigo respondió con voz grave y cálida: «No es que lo supiera, lo creí. La gente solo regresa a los lugares donde dejó algo olvidado». Sonreí suavemente y di un paso hacia él. En ese instante, el tiempo pareció plegarse entre el murmullo del río, el viento y el latido desordenado de mi corazón. Él me miró con atención y dijo muy despacio, con palabras que caían como la primera lluvia del año: «Por fin has vuelto, y sigues tan hermosa como entonces». Reí, conmovida y un poco avergonzada. «Dices eso porque tus ojos ya están nublados». «No, Catalina, veo más claro que nunca». Extendió su mano. Dudé un momento, luego puse la mía sobre la suya. Aquella calidez se extendió por todo mi cuerpo, tan suave que me dieron ganas de llorar.
Rodrigo inclinó la cabeza, indicando con un gesto: «Vamos, quiero llevarte a un lugar». El coche negro avanzó por un camino serpenteante hacia las afueras del oeste de Salamanca. Las casas fueron desapareciendo, dando paso a colinas suaves, pinares y viñedos extendidos bajo el sol pálido. No pregunté a dónde íbamos. Me limité a mirar por la ventana, llena de preguntas sin nombre. El vehículo giró por una senda de grava flanqueada por olivos centenarios. Al final, un gran portón de hierro se abrió, revelando un terreno amplio, donde una villa de piedra dorada se alzaba entre un jardín de rosas y un estanque. Exclamé sorprendida: «¿Esta es tu casa?». Rodrigo solo sonrió: «Es nuestra casa, si aceptas quedarte un tiempo». Me quedé muda. Nuestra. 2 sílabas simples, pero hacía demasiado que había olvidado su sonido. La villa no era lujosa como los apartamentos de Madrid, sino cálida y serena. En el interior, el aire olía a madera nueva y a pétalos de rosa seca. El salón era amplio, bañado por la luz, decorado con paisajes de Andalucía y antiguos planos enmarcados. Rodrigo me condujo al segundo piso. He guardado esta habitación durante años. Nunca dejé que nadie durmiera aquí. Pensé que te sentaría bien. Entré. La habitación estaba llena de luz. La ventana daba a las colinas, las cortinas blancas ondeaban suavemente, y sobre la mesa había un jarrón con lavanda, mi flor preferida. En el aparador, un marco antiguo. Una foto de Rodrigo y yo, tomada en la feria de Salamanca en 1981. Me quedé inmóvil. «¿Cómo es que aún conservas esto?». «Porque nunca te olvidé». Su voz era suave pero sincera. Me giré, temerosa de que mis ojos lo delataran. «Rodrigo, no sé qué decir. Solo quería un lugar donde quedarme un tiempo. No quiero molestarte». Se acercó, murmurando: «Tú lo llamas quedarte un tiempo. Yo lo llamo volver a casa. Usa la palabra que quieras mientras te quedes». Bajé la cabeza, el corazón hecho un nudo. Estaba acostumbrada a que me echaran, a tener que arreglármela sola, a reconstruir mi vida con las manos vacías. Pero allí, en aquella habitación bañada por el sol, junto a un hombre que recordaba hasta mis detalles más pequeños después de 40 años, por primera vez no me sentí una carga, ni alguien que necesita ayuda, sino una persona esperada. Rodrigo me tocó el hombro con delicadeza. «No tienes que decidir ahora. Descansa. Tenemos toda la vida para hablar». Toda la vida. Esas palabras me apretaron el pecho. Asentí lentamente, mirando por la ventana hacia las colinas doradas que se extendían hasta el horizonte. Abajo, el jardín brillaba lleno de flores, y a lo lejos, el río Tormes resplandecía como un hilo que unía el pasado con el presente. No sabía qué me deparaba el futuro, pero aquella tarde, mientras la luz del sol atravesaba las cortinas y los pájaros cantaban en el jardín, comprendí que quizás todas las llamas extinguidas me habían traído hasta aquí, al lugar donde una promesa antigua se encendía de nuevo, cálida y peligrosa como el amanecer sobre los tejados de Salamanca. Esa mañana, el cielo de Salamanca estaba extrañamente despejado. Yo estaba en el jardín, cortando ramos de lavanda para secar, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Álvaro. El corazón me dio un vuelco. Hacía más de un mes desde su última llamada, la misma en la que habíamos discutido. Dudé unos segundos antes de contestar. «Mamá», la voz de mi hijo sonó baja y cautelosa. «¿Cómo estás?». Respondí suavemente. «Bien, cariño. Aquí se vive con mucha paz». «¿Y tú? ¿El trabajo va bien?». Hubo una breve pausa. Luego Álvaro carraspeó. «Mamá, escuché que ya no estás en el hotel. No sabía dónde estabas». Levanté la vista hacia la casa de piedra dorada, donde Rodrigo trasteaba con la cafetera en la cocina. Él miró por la ventana, encontró mis ojos y sonrió. Dije en voz baja: «Estoy en Salamanca, alojada en casa de un viejo amigo». «¿Un viejo amigo?». La voz de mi hijo tembló ligeramente, tratando de mantenerse serena. «Es él, Rodrigo Serrano, ¿verdad?». Guardé silencio. No hacía falta confirmarlo. El silencio bastaba. Álvaro continuó: «Mamá, sé que antes me equivoqué. Estaba demasiado tenso. No debí dejar que te marcharas así.
Laura también se siente culpable. Pensamos que podrías volver a Feral, Madrid, quedarte en el salón de casa. Reorganizaremos las cosas. Solo tienes que decir que sí. Escuché el sonido de los coches mezclado con su respiración entrecortada. Aquella voz, tan familiar y a la vez tan lejana, me estremeció el alma. Una parte de mí quería perdonar, quería abrazar de nuevo a ese hijo que una vez me tomó de la mano por las calles estrechas, que lloró en mi hombro cuando fracasó por primera vez. Pero otra parte, la parte herida por su frialdad, no podía olvidar. Hablé despacio. Álvaro, gracias. Pero estoy bien. ¿De verdad? ¿Bien? ¿Bien viviendo con un hombre al que acabas de reencontrar? ¿Sabes lo que la gente dice sobre eso? Sonreí levemente, con una voz suave pero más afilada que un cuchillo. No vivo para escuchar lo que dicen los demás, vivo para sentir que sigo existiendo. Al otro lado hubo silencio, luego habló en un suspiro. Has cambiado mucho, mamá. Antes siempre temías las críticas, antes también temía perderte. Pero aprendí que hay hijos que solo aman a su madre cuando ella guarda silencio. Escuché cómo tragaba saliva. No digas eso. Solo quiero que estés segura. Estoy segura, Álvaro. En este lugar, nadie me ve como una carga, ni me pide que salga un rato para dar espacio. Calló. Sabía que mis palabras eran como una herida abierta, pero la verdad, a veces, es lo único que puede salvar a alguien de sí mismo. ¿Puedo ir a verte?, preguntó al fin. Miré hacia Rodrigo, que estaba en el porche con 2 tazas de café en la mano, esperándome. Sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa. Cuando realmente quieras verme, no para juzgarme ni vigilarme. Ven, esta puerta siempre estará abierta. Pero no volveré a Madrid, Álvaro. Colgué. Una sensación de vacío me cruzó el pecho, luego se disipó, como la niebla sobre las colinas. Rodrigo colocó una taza frente a mí. No preguntó nada, solo dijo, «Te oigo más ligera». Sonreí. «¿Por qué acabo allí?» Soltar un peso que cargué media vida. Los días siguientes sentí el alma purificarse. Volví a pintar. Las lavandas del jardín, el río Tormes al amanecer, y la casa con su porche lleno de sol. Rodrigo me animó a colgar algunos cuadros en el salón. «Tienes talento», dijo con los ojos brillantes. «Creo que si quisieras, la gente pagaría por tener uno de tus cuadros». Reí. A mi edad empezar a vender pinturas suena un poco tarde. Nunca es tarde si aún sientes. Rodrigo hablaba con la voz de quien ha perdido lo suficiente como para comprender el valor de lo pequeño. Lo observaba un hombre que alguna vez sostuvo una empresa entera, y que ahora solo quería plantar árboles, leer libros y prepararme café cada mañana. A veces, por la tarde, tomaba su vieja guitarra y cantaba boleros antiguos que yo creía haber olvidado. Su voz era ronca, cálida, con grietas del tiempo, pero eran esas grietas las que hacían que la canción sonara real. Una noche, después de cenar, dije, «Álvaro me llamó esta mañana. Quiere que vuelva a vivir con él». Rodrigo no se sorprendió, solo preguntó con calma, «¿Y qué dijiste?» Le dije que no. «¿Por mí?» Lo miré a los ojos. «Por mí misma». Sonrió, inclinando la cabeza. «Bien. Quiero que te quedes. Pero más aún quiero que sepas que, estés donde estés, tienes derecho a elegir tu vida». Guardé silencio, sintiendo un calor suave en el pecho. En aquella casa ya no era la madre que necesita refugio, sino alguien respetado. No tenía que ceder espacio, ni escuchar, «no cocines, deja que los jóvenes lo hagan», ni agachar la cabeza para quedarme. Allí, todo lo que hacía tenía valor, desde la sopa que cocinaba hasta las flores que colocaba en la mesa. Una tarde de fin de semana, mientras barría el patio, escuché el sonido de un coche deteniéndose frente al portón. De un sedán negro bajó Álvaro. Contuve la respiración. Vestía sencillo, sin corbata, con un ramo de margaritas silvestres en la mano. «Mamá», dijo con voz ronca, «solo quería ver si estás bien». Lo miré. La luz dorada del atardecer caía sobre el cabello de mi hijo. Sonreí. «Estoy bien, mejor que nunca». Rodrigo apareció detrás de mí, asintiendo con respeto hacia Álvaro. Él respondió con un gesto torpe. «Mamá, lo siento. No hace falta, hijo».
Solo se aprende a amar después de haber perdido. Nos quedamos allí, los tres, en medio del jardín mecido por el viento. En los ojos de Álvaro vi algo distinto, una comprensión tardía pero sincera. Tal vez comprendió, por primera vez en su vida, que su madre ya no necesitaba ser salvada, sino simplemente respetada. Han pasado meses desde que llegué a la villa junto a la colina. La primavera se fue, el verano ardiente también, y ahora son los primeros días de un otoño suave en Salamanca. El jardín está cubierto de tonos dorados de las hojas de olivo, y las lavandas que planté en abril se han secado, dejando un aroma leve bajo el sol. La vida junto a Rodrigo es tranquila, pero plena una paz que nunca imaginé volver a tener a esta edad. Cada mañana, él preparaba el café y dejaba el periódico sobre la mesa del porche. Yo solía llegar un poco más tarde, con una cesta de pan recién horneado y unas ramas de romero. Así comenzábamos el día, en silencio, solo con el sonido del viento entre las parras y el leve tintinear de las tazas de porcelana. Ya no contaba los días ni pensaba en el futuro. Hasta que una mañana, Rodrigo dejó la taza, me miró largo rato y dijo despacio: «Catalina, ¿alguna vez has pensado en quedarte aquí para siempre?» Me quedé inmóvil. Aquella pregunta sonó suave, pero pesaba más que 1000 declaraciones de amor. Sonreí. «¿A tu edad todavía crees en el para siempre?» Rodrigo sonrió. En sus ojos castaños brillaba una determinación serena. «No lo creo. Lo sé». Reí, pero el corazón me latía con fuerza. Durante las semanas siguientes, su comportamiento cambió. Más tierno, más atento, a veces torpe, como un muchacho que esconde algo. Lo sospechaba, pero no me atrevía a preguntar. Hasta aquella tarde, cuando el sol se ocultaba tras la colina, lo vi salir al jardín con una camisa blanca impecable y una pequeña caja en la mano. «¿Puedes venir un momento?», dijo con la voz ronca de los nervios. Avancé sobre la alfombra de hojas secas que crujían bajo mis zapatos. Bajo la bugambilla púrpura, Rodrigo se arrodilló sobre una rodilla y abrió la cajita de terciopelo. Dentro, un anillo de plata sencillo con las letras RC grabadas en el interior. Catalina Santos dijo, con la voz quebrada pero cálida: «Te he esperado 40 años. No quiero esperar ni un día más. Quédate, no como una invitada, sino como quien pertenece a esta casa». Me quedé en silencio. El viento traía el aroma de las rosas silvestres y los recuerdos me inundaron. La casa incendiada, el hijo, distante, las noches solas en aquel hotel miserable. Todo me había conducido hasta aquí, hasta este instante. Las lágrimas me llenaron los ojos mientras asentía. Rodrigo sonrió, apretó mi mano, y supe que, a mis 65 años, acababa de decir sí, por primera vez, con un corazón completamente libre. La boda fue sencilla y cálida, solo 4 personas: Rodrigo, yo, un sacerdote amigo suyo y Carmen, la ama de llaves de toda la vida. Rodrigo insistió en no hacer nada ostentoso. «La felicidad no necesita público», dijo, «solo testigos». Elegí un vestido azul claro, de escote cuadrado y largo hasta las rodillas. Rodrigo llevó un traje gris perla. Las sillas se dispusieron en medio del jardín, bajo una pérgola de lavanda seca. La luz de la tarde caía sobre nuestros cabellos plateados como hilos de oro. No me sentí vieja ni tardía, solo en paz. Pero puse una condición y Rodrigo la aceptó enseguida. «Quiero invitar a Álvaro», dije, «pero no a Laura. Aún no estoy lista para fingir que olvido». Rodrigo asintió. «Lo entiendo. Tu hijo debe ver que su madre es feliz de verdad, aunque sea tarde». Escribí una invitación breve. «Me voy a casar. Una ceremonia pequeña, en el jardín de Rodrigo, este sábado. Si quieres, ven». 3 días después, Álvaro llamó. Su voz sonaba contenida, con curiosidad y desconcierto mezclados. «Mamá, ¿de verdad te vas a casar con él?» «Sí, hijo. Solo me preocupa que sea demasiado rápido». Reí. «A mi edad, hijo mío, ya no existe eso de demasiado rápido». El día de la boda no esperaba nada. Pero cuando el coche plateado se detuvo frente a la entrada y Álvaro bajó con un ramo de margaritas blancas en la mano, supe que había sido perdonada, o al menos reconocida.
Llevaba una camisa azul clara, el rostro más delgado, los ojos inquietos como los de un niño perdido entre adultos. Rodrigo lo recibió con un apretón de manos firme, sin formalidades. «Me alegra que hayas venido». Álvaro respondió en voz baja. «Solo quería ver a mi madre, feliz». La ceremonia comenzó cuando el sol rozaba el borde de la colina. Las oraciones sonaron suaves entre las flores. Rodrigo tomó mi mano. Su mano era cálida, firme, como el tronco de un árbol que ha resistido 100 inviernos. Cuando el sacerdote preguntó: «¿Acepta usted amar, respetar y proteger a esta mujer por el resto de su vida?», Rodrigo me miró y respondió: «Lo he hecho desde hace 40 años. Solo voy a seguir haciéndolo». Todos rieron, y yo lloré. Después de la ceremonia, Álvaro se acercó y me abrazó largo rato. Sentí sus hombros temblar. «Mamá, lo siento. Fui un tonto al pensar que eras débil». Le acaricié el cabello y susurré: «Nadie es débil cuando se atreve a empezar de nuevo, Álvaro». Asintió, pero vi en su mirada algo más mientras observaba la casa, el jardín, el coche y la mano de Rodrigo entrelazada con la mía. En esos ojos había algo que mezclaba ternura y cálculo. Dijo en voz baja, intentando sonar tranquilo: «Rodrigo es un hombre exitoso, ¿no?». Lo miré y respondí con calma pero firmeza: «No es exitoso, es un hombre bueno. Y para mí, eso basta». Álvaro guardó silencio. Se dio la vuelta fingiendo mirar el paisaje. Sabía que dentro de él aún luchaban el arrepentimiento y la costumbre de medirlo todo. Pero no lo culpé. A veces, las personas solo aprenden a amar cuando ven que otros logran hacer lo que ellos nunca se atrevieron. Esa noche, cuando todos se habían marchado, Rodrigo y yo nos sentamos en el porche, mirando la luna suspendida sobre la colina. Él alzó su copa de vino y sonrió. «Ya somos oficiales, señora Serrano». Reí, negando con la cabeza. «No me llames así. Suena demasiado distante». «Entonces, ¿cómo debo llamarte? La mujer que te hizo esperar más de media vida, pero que al final llegó». Rodrigo inclinó ligeramente la cabeza, con una mirada llena de ternura. «Entonces te prometo que, por el resto de mi vida, no tendrás que esperar ni un minuto más». Apoyé mi cabeza en su hombro, escuchando el murmullo de los grillos en el jardín, con el corazón liviano. No había anillo de diamantes, ni vestido blanco, ni orquesta, solo dos almas que alguna vez ardieron y que ahora se reencontraban entre las cenizas. Cumplí 66 años aquel invierno, el primer invierno que pasé en la villa de piedra dorada de Rodrigo, con su jardín perfumado de lavanda y la luz cálida que se escapaba por las ventanas de madera. No hubo pastel ni invitados, solo nosotros dos y una copa de vino tinto que humeaba suavemente en el silencio. Rodrigo dijo: «Aún no puedo creer que tengas 66 años». Sonreí, sirviendo más vino. «Y tú sigues negando que ya tienes 70. «Porque no me siento viejo», respondió él, con los ojos brillando a la luz de las velas, «sobre todo cuando estás a mi lado». Le tomé la mano. «A esta edad uno ya no necesita promesas grandilocuentes. Basta una mano que te sostenga cada mañana para que la vida siga teniendo sentido». Después de la boda, nuestra vida transcurrió suave, como las notas de la guitarra que Rodrigo tocaba cada noche. Empecé a dar clases de pintura a los niños del pueblo al pie de la colina, una pequeña escuela con 7 alumnos, hijos de jornaleros y trabajadores de los viñedos. Rodrigo me ayudó a montar los caballetes, y Carmen preparaba el almuerzo para los pequeños. El viejo estudio donde él guardaba planos ahora estaba lleno de dibujos de los niños, paisajes llenos de color, con ríos, puentes y casas en llamas de las que brotaban árboles verdes. Un día, el más pequeño, Miguelito, señaló su dibujo y me preguntó: «Señorita, si una casa se quema, ¿los árboles pueden volver a crecer?». Lo miré con ternura y respondí: «Claro que sí, si uno no tiene miedo de sembrar otra vez». Aquella frase me detuvo. Me di cuenta de que, todo ese tiempo, yo también había vuelto a sembrar mi vida, no con dinero ni suerte, sino con valentía, la valentía de salir de las ruinas, de enfrentar la soledad y de abrir el corazón una vez más al hombre que había pasado por mi juventud. Rodrigo, tal como había prometido, nunca me hizo esperar nada. Cada mañana preparaba el café
y dejaba sobre mi escritorio una pequeña flor. A veces una margarita blanca, a veces lavanda, o simplemente una hoja seca. Un día, al entrar en su estudio, vi un nuevo marco de madera colgado en la pared. Me acerqué y me quedé sin aliento. Dentro del cristal estaba la vieja tarjeta de visita que había guardado durante 40 años. El papel amarillento, las letras Rodrigo Serrano Arquitecto, casi borradas, pero todavía visible la frase que yo había escrito detrás. No olvides a C. Me giré, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Cómo la tienes? Rodrigo sonrió, con los ojos brillando igual que el primer día que lo volví a ver. La encontré en tu cartera cuando llegaste. Esperé hasta que de verdad estuviéramos en casa para enmarcarla. ¿Sabes? Fue lo único que me unió a ti durante 40 años. Pasé la mano sobre el cristal, sintiendo que tocaba toda una vida perdida. Aquella tarde nos sentamos en el porche a mirar caer la nieve. Rodrigo me envolvió con una bufanda de lana, un gesto tan familiar que ya no me hizo sonrojar. ¿Alguna vez has pensado que, si el incendio no hubiera ocurrido, nunca habrías vuelto a Salamanca? Preguntó. Sonreí. Si la casa no se hubiera quemado, quizás seguiría viviendo en un lugar más frío que las cenizas. Rodrigo me miró con fe en los ojos. Tal vez, a veces, la destrucción es la manera en que la vida despeja el camino para lo nuevo. Respondí en voz baja. Y tal vez hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente se necesita. Nos quedamos en silencio largo rato. El viento helado soplaba entre los árboles, trayendo el sonido lejano de las campanas de la iglesia. En ese momento, comprendí que todas las pérdidas que una vez me derrumbaron la casa, reducida a cenizas, el rechazo de mi hijo, los años de soledad, eran el precio de mi renacimiento. De vez en cuando, Álvaro seguía visitándonos. Había cambiado, más humilde, más sereno. Cada vez que venía, ayudaba a Rodrigo a podar los árboles, a limpiar el jardín, y luego tomaba té conmigo en el porche. Una tarde dijo suavemente: «Parece que eres realmente feliz. Siempre pensé que a esta edad la gente solo vive para sus hijos y nietos». Le puse la mano en el hombro y sonreí. Yo vivo por otra cosa, por ser vista, escuchada y amada tal como soy. Me miró con una mezcla de emoción y vergüenza. Supe entonces que, al fin, mi hijo había comprendido. La primavera siguiente, Rodrigo construyó una pequeña casa junto a la colina, donde abrí una clase de pintura para personas mayores. Él bromeaba diciendo que era la escuela de arte de los corazones que alguna vez se rompieron. Las mujeres de cabellos plateados y rostros arrugados llegaban cada mañana, tomaban los pinceles y contaban sus vidas a través de los colores. Comprendí entonces que nadie llega demasiado tarde para empezar de nuevo. Una tarde, después de que la clase terminara, Rodrigo me llevó al jardín. Señaló la tarjeta enmarcada bajo el porche y dijo: «¿Sabes con qué la enmarqué? Con madera de roble, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «Con el resto de mi vida». Reí entre lágrimas. El viento soplaba, mezclando el aroma del azahar con la lavanda, y todo el aire parecía volverse luz. Apoyé mi cabeza en su hombro, mirando el horizonte encendido. El río Tormes reflejaba el atardecer como un espejo donde pasado y presente se fundían en uno solo. Susurré: «¿Quién hubiera pensado que de un montón de cenizas podría florecer un jardín?». Rodrigo sonrió y respondió con suavidad: «Porque tú lo regaste, con esperanza». Ahora, cada vez que miro aquella tarjeta, ese pequeño testimonio de un primer amor que sobrevivió 40 años, ya no siento nostalgia, sino gratitud, porque el fuego de aquel entonces no solo destruyó una casa, también consumió mi miedo. Lo perdí todo, para luego encontrarme a mí misma, en los ojos de un hombre que siempre esperó, y en una vida que aún era lo bastante larga como para volver a empezar. Y si alguien me pregunta si el primer amor puede regresar, sonreiré y diré: si dos corazones aún saben escucharse, incluso después de medio siglo, el amor puede volver a florecer desde las mismas cenizas del ayer. La historia que acabas de escuchar es una obra de ficción inspirada en experiencias reales. Los nombres y lugares han sido modificados para respetar la privacidad. Catalina podría ser cualquier madre entre nosotros, una mujer que perdió, que fue herida,
pero que eligió amar y perdonar. Cuando un hijo te da la espalda, cuando tu casa se reduce a cenizas, cuando el pasado que creías dormido vuelve a llamar, ¿qué harías tú? ¿Guardar silencio o alzar la voz para reclamar tu derecho a vivir y a ser amada? Sea cual sea tu respuesta, creo que Dios siempre ve el corazón valiente que se atreve a comenzar de nuevo entre las ruinas. Y si sentiste esa esperanza, quédate con nosotros. 2 nuevas historias te esperan en la pantalla final, donde el amor y el perdón siguen escribiéndose cada día.